se cuenta desde quien la vive. Muy buenas noches, estamos en una emisión más de Iniciativa Tepic, donde la ciudad se cuenta desde quien la vive. Soy Yolanda Gutiérrez y de nueva cuenta tengo el gusto de estar con ustedes este lunes. El día de hoy tenemos un panel, como siempre, muy interesante para toda la audiencia de XHKG. El día de hoy vamos a hablar acerca de la rehabilitación del río Mololoa. Sabemos, pues ya ahora sí que todos los que vivimos en esta ciudad, todos los que somos de Nayarit, porque por alguna razón hemos venido aquí a la capital del estado, que nuestra ciudad, nuestra zona metropolitana de Tepic, Jalisco, está sentada en el Valle de Matatipac, en el que cruza este río, que nuestros papás, abuelos nos lo recuerdan como un río pues muy bonito, donde la gente iba y lavaba y era un río que realmente hasta hacía adorno a nuestra ciudad, pero que bueno, la realidad ha ido modificándose y hoy precisamente vamos a hablar acerca de ello, por qué está contaminado y cómo lo podemos, si es que está contaminado por supuesto, y cómo lo podemos rescatar, cómo lo podemos rehabilitar. Y bueno, para ello me acompañan aquí conmigo en el estudio 4 grandes panelistas que estarán, por supuesto, dilucidando las dudas que tengamos. Ustedes ya saben que nos pueden dejar sus preguntas y dudas precisamente en los comentarios de XHKG o de Iniciativa Tepic, donde ustedes estén sintonizando en línea este programa. Y bueno, nos acompaña el maestro en Ciencias Ambientales, Sergio Durán. Él viene por parte del Movimiento Ciudadano por los Márgenes del Río Mololoa, Asociación Civil. Bienvenido, maestro Sergio. Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, también nos acompaña el licenciado Emanuel Medina. Él es promotor del amparo para protección de flora y fauna del río Mololoa. Muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación, licenciado Emanuel. Gracias a ti, Yolanda, y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, ya había estado aquí con nosotros, pero es un gusto volverlo a recibir al ingeniero Carlos Hernández. Él es director en Nayarit de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Yolanda. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí todos. Muchísimas gracias. Y bueno, por último, pero no menos importante, nos acompaña Claudia Mayrel, amiga mía y activista ecologista. Si ustedes han estado en las marchas ecologistas, ambientalistas, seguramente conocen a Claudia Mayrel. Y bueno, ella también forma parte de la Comisión de la Cuenca del Río Mololoa. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias y buenas noches, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente de cuál es la situación del río. Ya como lo comentábamos, pues pareciera que quien ha vivido aquí toda su vida nos cuenta un río diferente al que nos tocó a las nuevas generaciones. ¿Qué pasó con el río? ¿Por qué la gente pues ahora sí que ya no puede ir a lavar? Ya no es un río en el que los niños se vayan a meter. ¿Qué ocurrió que se deterioró nuestro río Mololoa? Bien. Mira, es una idea cercana a la que tú das, pero no es exacta. Okay. O sea, el río Mololoa ha tenido varios momentos de esplendor, pero también en el pasado ya ha tenido problemas de contaminación. Okay. Quiero comentarles aquí a ustedes, el auditorio, que en épocas pasadas, pegado al río Mololoa, más o menos donde termina la calle Guadalajara, existieron unos basureros que contaminaban el agua del río Mololoa. Y por diferentes actividades de tipo económico, donde está hoy el mercado Larios, atrás de la tienda Coppel, ahí habían unas tenerías. Ahí se curtían pieles y entonces todos los desechos que iban de esas tenerías pasaban a ese lugar. También hubo un rastro por la avenida Victoria, esquina con San Luis, bajando, digamos, hacia la parte norte, del lado de enfrente, contra esquina, ahí existía un rastro. Entonces, estas actividades humanas ya contaminaban el río Mololoa, solo que en aquella época éramos menos. En la actualidad, a partir de los años de 1982 para acá, Tepic ha tenido un crecimiento increíble. Podemos decirlo por tener una palabra, explosivo. De 1982 al año 2001 creció el doble, sobre todo en la parte oriente. Se conjuntaron varias situaciones
para que toda la zona oriente, las decenas de colonias que están ahí, empezaran un crecimiento acelerado, dado por condiciones de exigencia de vivienda, migración de la parte rural a la parte urbana y algunas medidas gubernamentales en el sentido de promover el desarrollo económico de Tepic a través de las empresas productoras de materiales para construcción. Y entonces se conjuntaron movimientos sociales de exigencia de vivienda, una oportunidad de, a través de la autoconstrucción, vender materiales. Y entonces se generó un crecimiento urbano económico con la consecuencia de que la contaminación que se daba hacia las aguas del río se vio aumentada en esa misma proporción. Y en esa misma proporción creció el problema del río. Hay entonces varios momentos que necesitamos analizar sobre el desarrollo del río Mololoa y sobre todo los tramos en los que se encontraba esa contaminación. Claro. Y si me permite, maestro, incluso hoy en día Tepic es la quinta ciudad que más crece, de acuerdo a la CONAPO, de las zonas metropolitanas de México. Entonces estamos hablando de una ciudad que además está creciendo y bueno, si la ciudad sigue vertiendo ciertos desechos pues al río Mololoa, pues también por ahí se debe, ¿no? Pero la gente tiene la idea de que parte de los drenajes, el agua pluvial, etcétera, se vierte en el río Mololoa. ¿Es así? Para bien o para mal, quizás en esta pregunta y lo que acaba de decir Sergio, el desarrollo humano se dio pegado a los ríos. El desarrollo humano, su crecimiento y su desarrollo económico trajo consigo demanda de agua. El agua que se usa se tiene que desechar. Y los ríos son los principales receptores de esas descargas. Es un problema de nivel mundial. Su solución tiene que ver mucho con la propia cultura del habitante. Finalmente el que descarga es tú y yo. Nosotros somos los que le jalamos, no es el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento tiene una responsabilidad jurídica constitucional de otorgar servicios de agua y saneamiento. Nosotros somos los que jalamos, mandamos a un drenaje. A veces sabemos que va a un río, pero si no lo sabemos, seguramente va a una cuenca que va a aportar a un río y a un río principal. Pero tenemos la idea, ingeniero, de que hay una planta de tratamiento, o sea, digo, eso es como nosotros, la idea que incluso hasta legislativamente está puesta, ¿no? Tenemos una planta de tratamiento que va a sanear y que va a ser menos contaminante. ¿En Tepic tenemos ese tipo de tratamiento que funcione? El país ha enfrentado también, lamentablemente, el tratar de solucionar el problema que tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales a base de plantas de tratamiento. Y ha construido infraestructura para sanear cerca del 70% de las descargas de aguas residuales. Lamentablemente, de ese 70% solo opera un porcentaje mínimo. ¿Por qué? Porque bueno, para sanear hay que prender y apagar un botón, hay que echarle algo de sustancias químicas, no solo para sanear, para tener agua, ¿no? Y entonces viene un círculo vicioso que luego a muchos no les gusta reconocer, que tiene que ver con que se necesita dinero para construir y para operar y mantener en buen funcionamiento la infraestructura de servicio de agua y saneamiento. Y sí hay plantas de tratamiento, no son suficientes para el desarrollo demográfico que ya ha tenido la ciudad, no son suficientes para su capacidad de remoción de carga contaminante, fueron rebasadas. Se trae un plan para tratar de rehabilitar y ampliar las plantas de tratamiento y tiene que ver con inversión para ampliar infraestructura y luego tiene que ver con una culturización para ver cómo vamos a asegurar que lo que se necesita
para que operen esas plantas, operen. Que verdaderamente hagan su chamba. Que todos hagamos nuestra chamba. Este tema está las plantas de tratamiento de agua residual, como lo mencionan, no trabajan todas en su totalidad. Y luego constantemente estamos escuchando el tema del problema del CIAPA. ¿Esto está correlacionado? ¿Es así? Es decir, CIAPA pues también no tiene el suficiente recurso para rehabilitar todas las redes necesarias e incluso el tratamiento de aguas, ¿o es un problema diferente? No quiero acaparar, bueno, constitucionalmente el artículo 115 establece la responsabilidad del ayuntamiento sobre los servicios de agua potable y saneamiento. La Constitución dice por sí o a través de. En su caso, la creación de organismos operadores por acuerdo del Cabildo, como es el caso del CIAPA. Y volvemos, en esto se necesita dinero. ¿Hay o no hay dinero suficiente? Es la gran pregunta. Algunos congresistas a mí me han dicho que se niegan a la figura de participación privada. Le digo, pues eso tiene solución. Hay que sacar dinero fiscal, si es que hay dinero, entiéndase, dinero de los impuestos. ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? Bueno, entonces, ¿de dónde lo sacamos? Entonces viene la búsqueda de encontrar la autosuficiencia económica que permita dar respuesta a estos problemas. CIAPA es un organismo operador creado por acuerdo del Ayuntamiento de Tepic. Es responsable de dar los servicios. Necesita autosuficiencia en función de lo que pueda recaudar por esos servicios y tiene que hacer su balance. Me entra tanto y saco tanto. De lo que me entra, tengo que pagar salarios, tengo que pagar energía eléctrica, tengo que pagar infraestructura nueva o reparar la vieja. Y entonces hay que buscar el balance que dé positivo para que pueda haber autosostenimiento económico y de infraestructura. Y eso es importante mencionarlo para que quienes nos ven en casa pues sepan, digamos, la dimensión de pagar o no pagar o todo el tema, o sea, cómo el problema del agua, por supuesto que está en diferentes áreas, ¿no? Me gustaría preguntarles, el tema, por ejemplo, de la contaminación, si bien ya lo decíamos, las plantas de tratamiento de aguas residuales pues no son las suficientes. Hay un tema de mala cultura del ciudadano de aventar basura, son las empresas, es el agua de la lluvia. ¿Qué ha de alguna manera confluido para tener el día de hoy pues un río que no está pues limpio como lo desearíamos? Bueno, si me permiten, antes de contestar a tu pregunta, difiero un poco con el posicionamiento del ingeniero. Creo desde el punto de vista legal existe una corresponsabilidad, no solamente es una responsabilidad propia del ayuntamiento, sino que hay una corresponsabilidad de ámbitos de gobierno, ayuntamiento, gobierno del estado y gobierno federal, particularmente en lo que se trata del cuidado y saneamiento de los ríos. Actualmente tenemos una ley nacional de aguas que nos establece que los ríos son de competencia federal. Evidentemente, cuando un río atraviesa una ciudad y forma parte de la ciudad, como sucede en el caso de Tepic y otras ciudades de la República, hay ocasiones en que el margen de competencia no se encuentra debidamente definido porque la propia Ley General de Protección al Ambiente, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, va delegando algunas funciones al Estado, a los ayuntamientos y también a la propia Federación, pero también genera esa cuestión difusa que no logra generar una certeza para la ciudadanía particularmente y también para las propias autoridades de hasta dónde llega mi responsabilidad en el cuidado de los recursos naturales. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso del río Mololoa que atraviesa Tepic? El río Mololoa
tiene particularmente 3 secciones. La primera, que nace aproximadamente en la localidad de San Leonel, municipio de Santa María del Oro, y llega hasta la etapa del Boulevard Aguamilpa, ¿sí? La segunda sección es la sección que atraviesa nuestra ciudad, que es del Boulevard Aguamilpa hasta la calle Guadalajara, más o menos, ¿sí? Y la última sección es de la calle Guadalajara hasta el punto. Hasta el punto, ¿sí? En cada una de estas secciones, el río Mololoa presenta distintos tipos de afectación por actividades humanas. Una de las partes más críticas pues se da también en el centro, que es donde atraviesa prácticamente la mayor parte de nuestra ciudad, aproximadamente unos 9, 10 kilómetros, y definir el ámbito de competencia de las autoridades en este sentido causa problema. ¿Por qué? Porque el cauce del río forma parte de la competencia de la Federación. El litoral del río forma parte también hasta cierto punto de la Federación. Una vez que mides los metros desde el centro del río hacia sus orillas, después viene una parte de competencia del municipio, que es una franja muy pequeña, ¿sí? Y por el tema de arbolado, que es otro de los puntos que no se puede dejar de lado, tanto por las leyes como por el propio ecosistema, una de las partes también le corresponde al Estado, porque el Estado tiene concesionado por la Federación el cuidado del río, ¿sí? Entonces hay una corresponsabilidad, es todo un andamiaje. Es todo un andamiaje jurídico, pero esto no propicia que de alguna manera haya o sea, esto es tuyo, ¿no? Te aviento la bolita y no es mío, es tuyo, y entonces precisamente también por eso se está dejando de lado el Solo cuidado para del concluir, río. desde mi punto de vista, creo que se ha generado una falta de coordinación gubernamental que propicia precisamente que no se entienda hasta dónde llega el ámbito de competencia de cada uno de los ámbitos de gobierno. De acuerdo. Claudia. ¿Sí está prendido? Sí. Bien. Sí. Estoy de acuerdo con Sergio en la parte en la que dice que es una corresponsabilidad, pero hablando del primer punto y en cuestión de los hábitos, me parece totalmente que Ciapa hace milagros con lo que recibe. O sea, en verdad, hace milagros con lo que recibe. Porque, bueno, tengo una persona bastante cercana a mí, que no mencionaré porque, pues, me contó, que él tenía la chamba de cortar el agua en Oromapas, y es como algo normal. No pagas el agua, te cortan el agua. Pero en ciertas zonas, en ciertas casas, pues no la cortaban cuando comenzó a hacerse hace pocos años. Y pues ya regresó al sistema convencional. O sea, el hecho de que un sistema de alcantarillado sí funcione y hacerlo en el mantenimiento y no esperar hasta que ya se rompa la tubería y esté saliendo así como fuente. Pues que hay fuentes en nuestra ciudad. Sí. Depende totalmente de que tengamos el hábito propio de pagar el agua y de que se haga eso bien y exigir como desde nuestra coordinación como núcleos sociales. Por ejemplo, si estuviera todo esto... estas tuberías bien hechas con esta paga decente y no en las condiciones tan deplorables que me parece que están las personas de Ciapa y Oromapas, creo que sería totalmente un cambio, porque tendrían más, para empezar, más personal, más equipo y no estarlo haciendo con mexicanadas. Y también en los hábitos como personas. Yo estuve en Espacio de Cultura del Agua gracias a Voluntad Organizada, y gracias a eso aprendí muchísimo de personas tanto de Conagua como de Ciapa, y fue como para mí como una persona, pues un mortal así, sin experiencia, pues no sé, en ingenierías o en maestrías ambientales. Me di cuenta de todo el mundo, de todo lo que se podría cambiar en una persona normal, solo de saber a no saber. Y Espacio de Cultura del Agua, precisamente son personas, o sea, todos los que nos educamos,
que trabajan en Ciapa y en Oromapas, de los distintos municipios. Y es una oportunidad grandísima y yo, o sea, vi los resultados de todas las personas que se dedicaban a educar niños y jóvenes, o sea, ver que comunidades enteras hicieron como cosas como muy valiosas y grandes simplemente por la coordinación y saber que pues el recorte puede comenzar ahí desde, pues no hay problema, no me pagan, no me cortan el agua, y yo soy quien tengo una alberca y yo soy quien a lo mejor contamino más porque tengo más posibilidad adquisitiva para poder pues contaminar más. Entonces, pues creo que sí se podría visibilizar, pero, pues primero desde ese punto, o sea que para mí la educación ambiental es lo más importante. Y las pláticas, al menos que yo veía que simplemente fue a lo mejor un programa que tenían ahí, pero de pensar que eso se puede replicar, o sea, porque estas personas iban a tantas escuelas de tantos pueblos. O sea, pensar que todo eso se tuvo que recortar, pues porque no había para quién pagarles, o como que se pudiera seguir dando, no sé, me hace pensar que tiene pues razón en esto. Y yo personalmente, como persona que cambió sus hábitos, porque en verdad que ahora mido mi basura y puedo medir cuántas veces descargo al baño, porque pues como muchas de las personas que me están viendo, mi agua no va al drenaje del río Mololoa. Mi agua llega a una fosa séptica donde ya después pues yo tuve la conciencia de hay unos productos que ayudan a reducir y si sembramos tal cosas alrededor, pues se reduce el impacto. Y eso es porque, no es porque yo lo decidí, es porque llegué a vivir al aguacate y entonces ahí me di cuenta pues, de que no tenemos drenaje. Y así como puedo de repente oler las heces de mi vecina, porque sucede, o sea, al mismo tiempo puedo ver que el árbol de follaje, que solo es ornamental, pues ya se está dando y está saliendo pues con mis residuos de agua. Y que puedo decidir también, aparte de mi lavadora y de pues donde lavo los trastes, se vaya a otro donde sí siembro, no sé, jícamas y lechugas. Entonces, desde los hábitos que sí, pues obviamente se requiere como un esfuerzo muy grande, pero ¿por qué no buscar esto mismo e incentivar? O sea, ¿por qué no a una generación hacemos un experimento, o sea, como más grande, de que les demos como intensivos en todas estas áreas? Entonces, pues ya es todo. Cambiar desde el yo, por supuesto. Sí. Que al final del día, como consumidores, incluso vamos a exigir algo diferente y algo mucho más sustentable desde el conocimiento, ¿no? Sí, definitivamente el conocimiento lleva a la conciencia. No podemos llegar y exigir y decirle, tenemos esta hora y hasta aquí, pero las personas van a decir, ¿pero por qué o qué? O sea, sí huele mal, pero está bien, ¿no? Entonces, primero poner conocimiento para que conocimiento digerible, porque al principio llegué a los espacios de cultura del agua y no como 3 horas y no le entendía nada al ingeniero. Entonces, buscar cambiar las palabras desde la horizontalidad, buscar que el conocimiento llegue horizontal. Por supuesto. Pues esto. Y eso, y es muy importante porque en muchos esfuerzos ambientales usualmente se reduce la participación del yo y se dice, bueno, es que la culpa no es mía, ¿no? Es culpa de las empresas o es culpa del gobierno, etcétera. ¿Qué tanto participación, digamos, tienen, por ejemplo, las empresas que actualmente ya nos mencionaba unas que en antaño contaminaban? ¿Qué participación tienen ahora las empresas? ¿Qué empresas son las que vierten desechos al río Mololoa y cuál es el impacto, digámoslo? Bueno, Adelante. las empresas que contaminan aquí en el Valle de Matatipac pues están bien vistas, las que consumen agua. Y retornando un poco atrás, en el caso de los tratamientos de las aguas residuales, en el sexenio pasado se redujo el subsidio por acuerdo de los pagos por derecho. Se cobra un derecho por extraer agua. Okay. Y aquí en Nayarit es uno de los lugares más baratos. Hasta donde yo tenía entendido, se cobraban 33 centavos por extraer 1 metro cúbico de agua limpia. Y esos 33 centavos que se extraían de agua limpia son los que se dan al CIAPA vía Conagua para que traten el agua residual. O sea, un empresario gran consumidor de agua, de millones de litros, paga 33 centavos. Y a la hora de lanzar su agua residual, no paga nada. ¿No tiene la obligación de él filtrarla antes de tirarla? Pues, o sea, no tiene que tener una planta no tengo exacto si tenga la obligación. Pero hoy recuerdo a un amigo que falleció recientemente, se llamaba Octavio Ibarra, y me escribió una carta
cuando lo invitamos a participar en un foro. Y decía, mira Durán, yo estaba muy en la idea de que tenemos que plantear la cuestión educativa y me parece que es una buena idea, pero hay que educar al poder. Necesitamos educar al poder. Necesitamos educar a los que tienen la capacidad de decidir en grande. Porque Eso es muy si de cierto. un de repente hay un gran contaminador que, aunque tenga la obligación o no la tenga, yo supongo que debe haber algo que lo obligue, cuando menos éticamente, a hacerlo, pero luego no lo hacen. Y equiparamos a un contaminador menor, o por ejemplo en el caso de Mariel, que yo no sé cuántos litros de agua ella contamine, y lo comparamos con, por decir algo, con un ingenio, o con varios ingenios, en su proceso de reducir la dureza del agua, generan ingentes cantidades de lodos residuales. Y en algunos casos, yo no digo que sean los exactos, pero en algunos casos van a los drenajes. De tal cuenta que a la información que tengo, efectivamente los sistemas operadores de agua potable, el CIAPA Tepic y el Oromapas Jalisco, pues están con muchas dificultades económicas para poder hacer sus actividades. Pero parte de eso se debe a que en el sexenio pasado se redujo el subsidio que se entregaba para tratamientos de aguas residuales. Entonces, no podemos sacarle exactamente un recurso que no existe, pero otra vez se necesita una coordinación entre los poderes, ¿verdad? El poder legislativo, los poderes ejecutivos. El que da dinero, el que lo va a ejercer y que verdaderamente los lo poderes hagan, ¿no? ejecutivos y lo que se derive de ahí, y seguramente también el Poder Judicial. O sea, se tienen que sensibilizar los que deciden en grande, y los que decidimos en pequeño, pues seguramente lo vamos a hacer. La inercia de cuando va un avión gigante avanzando en el aire genera una turbulencia, pero también un remolino de atracción que todos los menores se meten. ¿Le van a entrar? ¿Le vamos a entrar? ¿Eso qué quiere decir o qué quiero decir? Que si yo vivo aquí en Tepic, vivo en una colonia popular de la zona oriente, pues no me queda más que bajarle a la palanca y mandarla al sistema de agua potable. ¿A dónde más la mano? En un lote de 8 por 20. ¿Qué le hago? No puedo establecer una ecotecnia. No las desconozco, pero no la puedo establecer. La basura de la calle evidentemente provoca problemas en las alcantarillas, pero hay un relleno sanitario que produce toneladas y toneladas de lixiviados que van a dar al río. Es un problema fuerte, no es un problema cualquiera, pero sí tenemos que ir ubicando ¿Dónde están los hilos, no? Las diferentes responsabilidades. Es muy importante, Yolanda, perdón. Ingeniero. Yo ahorita en lo que han expresado encuentro mucha riqueza que hay que explorar. Sí. El licenciado habló de diferir, hay que diferir, pero hay que tratar de diferir con conocimiento. Ella dijo, hay que conocer. De que hay una corresponsabilidad total, es total la corresponsabilidad. Está plasmada en los marcos jurídicos que si no son perfectos, son suficientes si los cumpliéramos. Opinar con conocimiento es la parte medular para no debatir una diferencia que no tenga sustento. Hay que platicar y ver, bueno, realmente en el marco jurídico que tenemos, ¿qué le toca a la Comisión Nacional del Agua? La Constitución define cuáles son los bienes nacionales inherentes al agua. La Constitución define que estos se administran por el Ejecutivo Federal directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua se rige por la Ley de Aguas Nacionales, que es reglamentaria del artículo 27, párrafo 5º constitucional.
y viene la parte que tiene que ver con ambiente, y viene la parte que tiene que ver con residuos, y viene la parte que tiene que ver con el ayuntamiento. Entonces, más que diferir, se intenta que platiquemos y establezcamos en qué rol estamos y hasta qué punto estamos o no estamos cumpliendo. La ley establece totalmente la responsabilidad de todo aquel que descarga. Todo aquel que descarga, si no cumple con la calidad del agua que establece la normatividad, hay 3 normas en particular que rigen la calidad de agua que se tiene que descargar a un cuerpo receptor propiedad de la nación, a un alcantarillado que finalmente va a concurrir a un cuerpo propiedad de la nación, o incluso para poder jalar el agua residual, tratarla y reusarla. Entonces, lo importante, lo que se quiere es tratar de generar pláticas abiertas. Diferir es muy importante, pero hay que poner esto sí, esto no. Por ahí vamos bien, hay que enmendar así, hay que enmendar acá. Conocimiento, dijo ella. Opinar sin conocimiento no es sano. Puede provocar desvirtuar muchas cosas. Entonces, la parte que tiene que ver con que se habla mucho de integralidad. La integralidad en el recurso hídrico es una cadena. El policía tiene que ver, el juez tiene que ver, el diputado tiene que ver. Nosotros que somos los usuarios del agua tienen que ver. Los que fijan precio del agua tienen que ver. Entonces, todos tenemos que tratar de encadenar ese tipo de actuación que nos toca para tratar de responder. De lo contrario, vamos a seguir con las limitaciones de insuficiencia económica y cultural que nos llevan a no tener soluciones. Ingeniero, y ahora que menciona el tema de la responsabilidad que le toca, digamos, a la Conagua, en este caso, ¿qué actividades o qué le toca particularmente a la Conagua con respecto a el cauce del río Mololoa? O el litoral, o como mencionaba aquí el licenciado, que está como desglosado. Entonces, en este caso, ¿Conagua trata alguna de las partes del río Mololoa? La Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 113, define los bienes que le tocan administrar a la Comisión Nacional del Agua. Es las aguas superficiales, las aguas subterráneas, cuando ya tienen su decreto de control, y es el control de la contaminación. Es la seguridad, que tiene que ver con alertas y manejo de ríos, y hay muchas más cosas. En torno a lo que tiene que ver con los ríos. Los ríos, desde el punto de vista de seguridad hidráulica, o sea, tratar de reducir todos los daños que causan las grandes inundaciones. Todos los ríos de todo el mundo desbordan, todos, no hay uno que no. ¿Qué pasó? Llegamos y nos asentamos cerquita de ello, y entonces cada vez sentimos más los efectos de una inundación, que puede ser grande o chica dependiendo del tamaño del fenómeno hidrometeorológico que el cause. Le toca controlar, vigilar, junto con la PROFEP, la protección al ambiente, la calidad del agua que se descarga a los cuerpos receptores. Y en un marco de salud se ha debatido demasiado si se llega y se cierran las descargas municipales. ¿Qué pasa si la Comisión Nacional del Agua llega y cierra una descarga municipal? ¿A quién creen que le van a cerrar? A tu casa, a tu casa, a tu casa. En un principio de salud, dice uno, ¿lo podemos hacer o no lo podemos hacer? En la corresponsabilidad, ¿qué tenemos que hacer? Hay que tratar de empujar algunos programas de inversión para que se aumente el desarrollo de infraestructura de saneamiento. Pero también hay, paralelamente, que platicar con el diputado, con la gente, para que se metan, para ver cómo vamos a asegurar que se financie y que se opere. Entonces, en el contexto de los ríos, tiene que vigilar, alertar desde el punto de vista, no te vaya a dañar una inundación. Desde el punto de vista de calidad del agua, tiene que estar visitando a los grandes contaminadores. Se estableció una ley de derechos en materia de agua que, según los kilos de masa, se cobra. Se pretende no cobrar. El día que no cobremos significa que ya se está cumpliendo.
No se cumple, se está tratando de llegar al bolsillo porque el bolsillo es lo que más nos duele. Sí, es cierto. No se ha logrado, es un retote que tenemos. En materia de control de inundaciones, es quizás uno de los problemas más graves junto con el saneamiento. Todos los ríos, en una gran parte, en sus zonas urbanas, están invadidos por gente que vive pegada allí. Esa gente está en peligro. Para poder moverlas necesitas hacer todo un contexto de respeto a los derechos humanos, reubicación, Sí, claro, etcétera, de expropiación, etcétera. que es costoso, Entonces, etcétera. Sí le toca el control de contaminación y le toca la seguridad. Y definen la propiedad federal, bien nacional de los ríos, como el cauce, en términos así muy llanos, más 10 metros medidos a partir de la orilla del río, por decirlo de una manera simple. Ese es el bien nacional. Todo lo demás es propiedad privada de quien competa. O ¿no? del ayuntamiento. O del Estado. Todo O lo del que vayas Estado, a hacer etcétera. que toque esa caja del río más sus 10 metros requiere un permiso de Comisión Nacional del Agua. Igual hay infinidad de cosas que se han hecho sin permiso. Somos desordenados. Algún día hemos de Esperemos lograr pronto. un ordenamiento y regularización. Un Y tema. cuenta mucho esto, hay que plasmarlo a Sí, la gente claro. y difúndanlo Claro. y por favor ayúdenos. Sí, Hay claro, mucho que hacer. eso es muy, muy importante. Y bueno, precisamente acaban de pasar las campañas electorales y bueno, es conocido por todos nosotros que la recién electa alcaldesa Geraldine Ponce propuso una rehabilitación del río con fines turísticos, la denominada Tepic Río, y bueno, tenía el objetivo de rehabilitarlo, ¿no? Sabemos, pues, todos sabemos que hay algunos proyectos turísticos que vuelven a ser contaminantes, ¿no? No digo que sea el caso de este, pero me gustaría precisamente discutir si es o no compatible un proyecto turístico con las condiciones actuales del río y qué tendría que tener ese proyecto turístico pues para que no venga a contaminar más el río Mololó. Quien guste. ¿Quiere que? Bueno, desde mi punto de vista, sí es viable siempre y cuando se haga una debida evaluación del impacto ambiental y también no tenemos que olvidar que los ecosistemas, los recursos naturales, brindan servicios ambientales. Esos servicios ambientales forman parte de una cotidianidad en la que el ser humano, al estar estrechamente vinculado con su entorno natural, saca provecho de esos recursos naturales y a veces sacar ese provecho de esos recursos naturales conlleva también en generar ciclos económicos. Claro. ¿Sí? Alrededor de esos recursos naturales. Utilizar los recursos naturales no es malo, no está prohibido, no es indebido. ¿Sí? Lo que genera quizá pues un peligro propio para la comunidad o el propio ser humano es abusar de esos recursos naturales al grado tal que los llevas a un punto crítico de su extinción, ¿sí? Ya sea porque el crecimiento urbano, por ejemplo, contamina demasiado al río al grado que lo hace inviable para poder generar que el agua pueda ser utilizado para el riego agrícola, entre otras circunstancias, es decir, entre las propias actividades humanas que generan otros puntos de riqueza o de fuente económica. La rehabilitación del río es totalmente viable. Estamos en un punto, creo yo, en el que si no prestamos la atención en este momento sobre la circunstancia en la cual actual se encuentra el río, podemos llegar a un punto de no retorno. ¿Por qué lo digo? Porque hay partes del río que todavía tienen buena calidad de agua. En lo particular, a tu servidor le ha tocado allegarse junto con otros profesionistas del ámbito ambiental, en el que hemos tenido la oportunidad de llevar algunos juicios, ¿sí? Y en esos juicios, pues obviamente se debe de probar lo que se dice. Es decir, si estás diciendo tú como ciudadano o como organización civil protectora del medio ambiente que hay contaminación en el río o que existe una actividad ilegal del uso de los recursos naturales, pues debes de probarlo.
Y en estos juicios, tu servidor, junto con otros especialistas o profesionistas, lo que ha hecho es hacer algunas evaluaciones de las distintas secciones que anteriormente te mencionaba del río, ¿sí? Y hemos encontrado que hay partes del río sanas, que hay partes del río que son reversibles para poder tener una reparación de ese recurso natural. Y hay otras partes del río que, si bien se encuentran altamente contaminadas y que su agua no es susceptible de uso para consumo humano ni para el riego agrícola, puede ser reparable, pero obviamente tiene que verse con miras de mediano y largo plazo. Obviamente, quizá despierta alguna duda sobre cómo se llevaría a cabo este proyecto de Tepic Río, y yo creo que para ese efecto, pues lo ideal sería invitar a la presidenta electa, ¿no? Pero seguramente por aquí la tendremos en algún momento. Pero desde el punto de vista ciudadano, como abogado, pues sería un despropósito, creo yo, decir que ya la batalla está perdida. O sea, porque el río está íntimamente, el río Mololoa está íntimamente vinculado a la ciudad de Tepic, a Claro. muchos sectores sociales de la ciudad de Tepic, como en su momento fueron los estadios, ¿sí? Yo creo que no hay ninguna persona de la generación de 1950 a la fecha que no te tenga una anécdota del río Mololoa Sí, o de los claro. estadios, por ejemplo, ¿sí? Y entonces lo que se tiene que hacer es precisamente hacer que las organizaciones civiles, hacer que los profesionistas que puedan aportar algo de conocimiento, de historia, de conocimiento técnico, hidrológico, en ciencias ambientales, entre otros, jurídicos, pues podamos hacer una sinergia, Por que supuesto. genere precisamente que el río pueda generar no solo que regrese a su naturaleza, ¿no? Un río limpio en el cual las personas puedan ir, visitarlo, estar en la orilla del río, pues conviviendo con sus familias, sino también generar otro tipo de actividades económicas que permita que la propia gente subsista. Nada más como un dato, Tepic tiene, y no me dejará mentir aquí Sergio, tiene, por ejemplo, muchas aves migratorias, y parte de su paso es la ciudad de Tepic. Tan es así que cuando uno revisa el estudio que se hizo para designar como área natural protegida lo que hoy en día es el Parque Ecológico de Tepic, es uno de los argumentos que se utiliza para poderla declarar área natural protegida, las aves migratorias. Cuando se hizo en uno de los juicios el dictamen para determinar si había existido daño ambiental, se determinó que había aves migratorias en el río y que en el cauce y litoral toda la flora que se genera alrededor del río Mololoa sirve como lugares de anidamiento. No, pues ahí están otros datos más de la riqueza natural del río Mololoa. Así es. ¿Y se puede hacer un proyecto que contemple ya no contaminar más y proteger la flora y fauna del río Mololoa? Mire, voy a encadenar la pregunta que tú me haces un poco con el uso económico o la obtención de algún beneficio de desarrollo social económico en Tepic y Jalisco, ¿eh? Porque ahorita nada más estamos hablando de Tepic, estamos hablando del municipio de Tepic, no hemos incluido al municipio de Jalisco los mapas. Ya lo mencionó un poquito aquí Claudia, Sí, ¿no? lo que pasa es que de Jalisco viene un montón de agua contaminada que la recibe el CIAPA Tepic y luego está como un poco debajo de la alfombra. Bien, el asunto de turismo a través del río Mololoa y de todos los ríos es perfectamente viable. Un proyecto turístico en la cuenca del río Mololoa. Probablemente nuestra presidenta electa no ha mostrado todo el proyecto que traiga. Será bueno saberlo.
Después lo estaremos en aquí un promocional, discutiendo, a lo por mejor supuesto. presenta algo que quede incompleto. En un promocional no sé de cuántos minutos, creo que es muy difícil explicar La parte una cosa técnica. tan trascendente. Pero en el caso, como dice aquí, lo mencionaba Emanuel, en la ANP de aquí de Tepic, se está promoviendo el turismo de observadores de aves. Cada año, me parece que en el mes de febrero o marzo, se abre una convocatoria y viene gente de todo el país a observar aves migratorias, aves residentes, y van detectando cada vez más especies y comportamientos que en otras partes del país no se han observado. O sea, y de repente no sabemos que la ANP de aquí de Tepic tiene una gran importancia biológica. 10 observadores que se han dedicado su tiempo a eso. Y luego hay una autorización de hacer un jardín etnobotánico ahí mismo. Y ya Excelente. está llegando gente de otras partes a preguntar y a ver. Y van a exportar ese turismo, fíjate, porque se van a hacer sucursales en Jesús María como una especie de extensiones, ¿no? O sea, aquí nació el jardín etnobotánico, pero tenemos, podemos decir, la patente, la concesión, y vamos a establecer. podemos hacer varias sucursales. O sea, y dándole un poquito más para abajo de la cuenca, un pueblo que se llama Salazares. Ahí hay un proyecto de guacamayas. Exacto. Santuario de las guacamayas se llama. Y entonces es parte del río. Lo que faltaría es ver el proyecto completo y la posibilidad de los que quisiéramos opinar, pues hacer una especie de propuesta, ¿no? Claro. Y el ecoturismo generalmente se basa en la vegetación o en el agua. En la abundancia del agua, a veces en algunos casos hasta en la carencia, ¿no? Porque hay lugares en el desierto. Sí, claro. A mí Pero me llama enormemente la atención las cactáceas. claro. ¿Sí? Aunque forma parte de un turismo diferente. Y bueno, Claudia, tú ya estás inmersa precisamente en un comité que tiene que ver con el cuidado de la cuenca del río. ¿Qué es lo que están realizando o cómo se debe de incluir a la sociedad en cualquier proyecto de rehabilitación del río Mololoa? Claro, con todo gusto te lo cuento, pero justo antes de hacerlo, te comparto. Comprendo que pues no todos tenemos el espacio. En realidad batallé algo en encontrar justo el espacio donde aplicar algunas ecotecnias piloto, que pues me encanta experimentar y sé que no todos tenemos la posibilidad, pero también estuve investigando un poco al respecto. Pues mi formación va un poco distinta, estoy terminando de estudiar negocios. Y para uno de los proyectos, pues buscaba filtradores. Yo, pues sí creo en los cambios como grandes y construcciones gigantes, pero no le apuesto a las construcciones grandes de concreto. Es decir, si terminamos haciendo esto de que vamos a ponernos en una utopía en el que nos vamos a saltar las restricciones políticos-sociales y nos vamos a, pues como que si no existe, y lo borramos un poco. Ok, y entonces podemos hacer un saneamiento, una limpieza por colonia o por lugar, por región de regiduría, ¿cómo se llama? Por demarcación. Por demarcación. Ajá, se pueden hacer como limpiezas pequeñas y la inversión no es tanta, y menos si lo contamos por ciudadanos en el que se puede hacer. Y para el tema del turismo, creo que sí es posible. O sea, estuve todo este mes pasado formándome justo con el área natural protegida del Parque Ecológico. Estuve yendo con Mariana Gascón y Sam y Naila, que son las que se encargaron de primero priorizar a las especies, y ahora apenas estamos metiéndole, pues a Mariana en realidad es la que está llevando el proyecto, de hacer que sea un espacio seguro y ocupado por mujeres, que pues realmente está hecho para que ahí no se ocupe ese espacio. Entonces, haciendo esta sinergia y no poniendo el antropocentrismo como primera instancia, o sea, ya buscando esta colectividad, podemos entender que el turismo, o sea, va a venir por añadidura y súper después de que se haga pues la parte número 1, que es rehabilitar con especies endémicas el área, y pues sí, tratar de hacer esa limpia un paso a la vez. Como comisión del Consejo
como comisión del Río Mololoa, yo estoy en la parte soy representante de jóvenes junto con IXEM de la AC Agbio. Son muy fabulosos, ellos se encargan pues precisamente ahorita de medir y de mejorar el área natural protegida para Naila y todo su equipo. Y ellos, y junto con todos los chicos, ahora estamos nos dividimos en equipos de trabajo y estamos en el área de difusión. Como difusora de información, estamos actualmente creando un micrositio, porque nos dimos cuenta que había demasiados estudios de distintos entes. Vamos a juntarlos en un sitio, les invito a que participen aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando. Ustedes ya saben que este programa siempre se nos va súper rápido. Ha sido un gusto para mí tenerlos con ustedes. Licenciado Emanuel, maestro Sergio, ingeniero Carlos y por supuesto Claudia. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Yolanda Gutiérrez. Que tengan bonita noche. Muchísimas gracias por haber sintonizado Iniciativa Tepic. Hasta pronto. Hasta el próximo lunes. Iniciativa Tepic. La ciudad se cuenta desde quien la vive.